Y ya está con nosotros el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los miércoles, aquí en Superdeporte de Eco Radio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos, Raulito, que nos escuchan y que nos siguen. Bien, doctor, yo creo que el tema que abordamos, o quisiéramos que aborde usted hoy día, es algo que está causando, por supuesto, opiniones muy diversas respecto a esta moción que se ha presentado en el Congreso de la República en relación con las penalidades que deben sufrir los violadores en nuestro país. Es la castración química que han propuesto, pero que todavía no está aprobado. Y lo otro, bueno, pues hay quienes piensan que sí, esa sería una medida para acabar o sancionar con severidad a todos estos miserables que abusan de los menores en estas violaciones que últimamente se han dado con mayor frecuencia. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Me parece que su pregunta es muy pertinente, Raúl, y que la noticia del proyecto es digno de ser comentado, debatido y, por supuesto, criticado. Todos estamos de acuerdo en que esta patología, que se llama la violación sexual, está creciendo y que cada día es más peligrosa y que se presenta como una especie de epidemia que sobre todo aquí en el país está inclusive en todo tipo de actividades profesionales, y muy especialmente es lamentable que esto ocurra en niños. La violación sexual es un síndrome neuropsicosocial muy complejo que puede estar condicionado desde el embarazo. Me voy a permitir hacer este comentario desde mi punto de vista de sexólogo y naturalmente desde el punto de vista neuropsicólogo. He dicho que es un síndrome porque esta palabra, como ya lo dijimos en ocasión anterior, implica que existen varias causas y no solo una. Por eso se llama síndrome, como el síndrome de Guillain-Barré, que tiene muchas causas. Se dice, he dicho, que este síndrome es neuropsicosocial, neuro porque es una patología encefálica, es psico porque es un trastorno mental, es socio porque es un delito punible, es pues un síndrome neuropsicosocial, entiéndase bien esto. Las causas, como he dicho, son variadas y el delito puede ser ocasional o crónico. Ocasional en algunas personas que, por ejemplo, consumen alcohol o drogas, pero que cuando no hacen este consumo, su conducta, su comportamiento es totalmente normal. Puede ser la violación sexual, y generalmente lo es, una manifestación, un signo o un síntoma de otras patologías como la psicopatía, la demencia, la deficiencia mental, la sexopatía o también llamada adicción sexual, y como conducta y comportamiento de un desorden endocrinológico en las hormonas, en especial masculinas o también llamadas andróginas, y principalmente en la testosterona. Puede también, y de hecho lo es, el resultado de lesiones en los lóbulos frontales del cerebro y en una estructura de ese mismo cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, ¿a qué apunta el proyecto de ley de la llamada castración química? Es un remedio peor que la enfermedad. Ni siquiera la pena de muerte ha demostrado ser efectiva, ni siquiera como disuasiva en el control de los crímenes más horrorosos como los homicidios en serie. Si hay un exceso de población, ¿será efectiva la orden de vasectomía y ligadura de trompas obligatoria? En lugar de aplicar una patología educativa, una política educativa, una política de control de la natalidad, que haga comprender a los ciudadanos, a la gente en general, que una cosa es sexualidad placentera y otra es sexualidad reproductiva.
sobre todo ahora que la ciencia da tantos métodos para controlar la fecundidad. Otra pregunta, ¿se puede controlar el robo cortándoles las manos a los ladrones? ¿O cortándoles la lengua a los mitómanos, a esos mentirosos compulsivos? ¿O encegueciendo a los voyeristas que violan la intimidad de los amantes? Hay que recordar que en épocas recientes se aplicó la llamada lobectomía, también se llama lobotomía cerebral, a los asesinos y hasta a los disidentes políticos, como se hizo en la época de Stalin en la Unión Soviética y en otros países con gobiernos dictatoriales, y que consistía en cortar los lóbulos cerebrales prefrontales, como ocurre en esta famosa y conocida película Atrapados sin salida, cuyo autor es Jack Nicholson, que hace de un sociópata. En la época de la Inquisición se usaron métodos horribles y criminales con el pretexto y propósito de erradicar las herejías. Y ya sabemos que el número de ateos siguió creciendo, como diría Choquehuanca, como la sombra cuando el sol declina. Y también reconocemos que varios métodos psiquiátricos del pasado, para supuestamente tratar a la locura, como el electroshock, el shock insulínico o la misma lobectomía, no han tenido el objetivo que se buscaba. Y por último, se está gritando que la testosterona es la responsable de la violación. ¿Qué? Estas personas que afirman eso no han estudiado ni lo más mínimo elemental de lo que significan los efectos de la testosterona. Es decir, que ordenar o decir que la testosterona es la responsable de la conducta de los violadores me parece de una ignorancia tremenda. Yo voy a preguntar, permítame, Raúl, hacer esta pregunta. ¿El Poder Judicial ha ordenado hacer el dosaje de la testosterona en sangre a alguno de los condenados por violación? Hasta donde yo sé no se hacen estos exámenes. Porque si un violador tiene la misma cantidad de la hormona que los que nos escuchan, usted y yo, ¿de dónde surge la hipótesis que esta es la sustancia responsable del crimen? Y también se sabe, y hay que decirlo para los ignorantes que no lo saben, que hay mujeres violadoras, y hasta donde se sabe, ellas no tienen testículo. Hace 2 o 3 días leí la noticia que la actriz Whitney Houston declara haber sido abusada por su prima, de nombre Didi Warwick, creo que se llama, durante su infancia. Y este es uno de los muchos ejemplos de la existencia de mujeres violadoras. A ellas también se les va a aplicar esta castración química. Y a un violador condenado a cadena perpetua, ¿para qué miércoles se le va a castrar químicamente? Salvo que se piense que éste sigue violando a niños menores de 14 años en la cárcel. Son, como he dicho, remedios peores que la enfermedad, producto de una sociedad ignorante, ajena a la educación preventiva, en especial totalmente ajena a los avances de la sexología científica. Yo le agradezco, Raúl, que me haya dado esta ocasión de comentar, porque como estoy comprobando, inclusive en el Congreso, hay proyectos de ley que están atentando inclusive contra los derechos humanos más elementales, porque ya no se sabe cómo corregir una patología que se está creando bajo nuestras narices, como acabo de repetir, según las investigaciones científicas, desde el embarazo. Estoy a sus órdenes, si hay alguna pregunta aclaratoria, mi querido Raúl. La pregunta, evidentemente, que se hace todo el mundo, de acuerdo a las consideraciones que usted acaba de expresar y que muchos la comparten, doctor, ¿qué hay que hacer entonces para evitar que esta
esta enfermedad, llamémoslo así, de los últimos años se haya incrementado sobre todo en nuestro país. Las violaciones se han dado, pero con frecuencia. Ya esto es incontrolable. Entonces todo el mundo pide sanciones muy severas contra esta gente, estos miserables, la verdad. Por eso viene aquella solicitud de la castración química, pero usted acaba de dar razones poderosas que eso no solucionaría tampoco el problema. ¿Qué va a solucionar entonces este problema, doctor? En primer lugar, hay que detectar con mucha claridad y con mucha rigurosidad las causas que llevan a una persona, sobre todo a un hombre, a violar y en especial a niños y muchas veces a matarlos. Si no se saben las causas, usted no puede hacer tratamientos. Si no conoce usted por qué este individuo ha matado o ha violado o ha robado o se conduce como se comporta, usted no tiene mucho derecho a aplicar sanciones, porque como en cualquier otro cuadro patológico, sobre todo en una enfermedad, que es más fácil porque encuentra usted una causa. Pero en un síndrome como la violación sexual, las causas son múltiples. Y como acabo de decir, se ha descubierto, y esto hace ya más de 20 años, que muchas conductas y comportamientos y mentalidades de violadores se condicionan desde el embarazo, cuando la madre tiene diferentes aspectos en el embarazo, sobre todo a partir del segundo trimestre de embarazo. Por ejemplo, cuando fuma cigarrillos, cuando consume drogas, cuando sufre de un estrés patológico, ella no permite que el feto masculino que tiene en sus entrañas se forme, se condicione en la línea sexual en la cual debe estar formado, es decir, ser varón. También en las mujeres violadoras se ha descubierto que tienen muchas alteraciones endocrinológicas, hormonales, condicionadas desde el embarazo. El consumo de alimentos cargados de hormonas, el consumo, como acabo de decir, inclusive de cigarrillos, cuando se fuma más de 10 cigarrillos al día cuando se está en época de embarazo. Si usted conoce esa causa que está fomentando un niño que tiene alteraciones de conducta, alteraciones, fíjese usted lo que se acaba de decir ayer o antes de ayer, de un niño en un lugar del Perú que ha incendiado a su escuela porque lo han expulsado por malcriado. ¿Por qué no se estudian las causas por las cuales este niño ha cometido este delito? Entonces, averiguar las causas. En segundo lugar, que esto ya es parte de la educación también, fomentar en los padres una educación de acuerdo a los valores y a los conocimientos que hoy las neurociencias, en especial la neuroeducación, está postulando día a día. Entonces, se está estudiando los factores condicionantes desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de maduración cerebral, en las zonas que tienen que ver con la sexualidad. Y por supuesto, se están estudiando también los fenómenos que ocurren después del nacimiento, estos fenómenos que están condicionados por la educación. Entonces, exigir que los padres que quieren, que las personas que quieren tener hijos, tengan lo mínimo indispensable para educarlos y saber exactamente cómo se condiciona a un niño desde el punto de vista educativo, fundamentalmente familiar, para ser un ciudadano honesto, honrado, equilibrado, normal. Luego, evidentemente, si la familia no tiene eso que da los padres, tienen que darlo a la escuela. Y ahora sabemos que en la escuela se está prohibiendo por un grupo de padres ignorantes, torpes y prejuiciados por su religión, se está prohibiendo la educación sexual, porque dicen que eso lo hacen los padres, y dicen, con mis hijos no te metas. Esto es horrible, no se puede permitir que los niños crezcan en hogares desinformados, ignorantes, a veces con exceso de hijos, que no se pueden absolutamente ni siquiera nutrir adecuadamente. Se da usted cuenta que estas medidas preventivas son fundamentales. Pero mientras eso ocurre, si hay violadores, estúdienlos por favor. Mire, yo he hecho algunas investigaciones y no he descubierto ningún caso de violador al que se le han pedido dosaje de hormonas, por ejemplo, dosaje de testosterona, para saber si esa hormona es la que está condicionando su violación. Pero en el supuesto de una violación sexual agravada por homicidio, o en el caso de niños, pues hay que encerrarlos, evidentemente. Aunque ellos pudieran ser víctimas
Y aunque los descubrimientos neuropsicológicos demuestren, y con lo que voy a decir me voy a hacer odiar por mucha gente, sobre todo religiosa, y aunque los estudios demuestren que esas conductas, esos comportamientos y esa mentalidad de estos violadores los hacen inimputables, porque son poseedores de una patología mental. Pero mientras no tengamos las cárceles adecuadas, de las cárceles en las cuales se los somete, inclusive a los violadores, a violaciones, mientras no haya, como ya lo hemos dicho, y yo me permito exigir a los gobernantes, crear ambientes de cárceles psiquiátricas, de ambientes donde trabajen, restablecer una cárcel en la selva o en la sierra donde puedan trabajar y rendir ahí un pago a la sociedad de los delitos que han cometido. Entonces, vuelvo a decir, son remedios peores que la enfermedad. Entonces, frente a esto, ¿qué hacen los legisladores? Lanzan propuestas, como este caso de la castración, que podría haber sido castración inclusive anatómica, sacarles los testículos y los penes, como se hacía en la época de los, no sé si seguirá en los harenes árabes, a los eunucos se les cortaban los genitales, y sin embargo los eunucos seguían violando con otros dispositivos que la naturaleza les ha dado o que ellos adquirían con instrumentos. Entonces, todo esto es historia conocida, no se gana nada, se pierde tiempo, y qué pena que un gran legislador, a mi juicio, un gran legislador como Johnny Lezcano, sea el autor de esta propuesta, que debiera ser de mejor asesoramiento, de mejor estudio y de mejor análisis. Bueno, la conclusión, doctor, según lo que usted refiere, aquí es un tema, esto de la castración química no va a solucionar el tema de las violaciones. El tema pasa ahora por la educación, definitivamente. Ese es un tema asociado a la situación de parejas, los padres que tienen que estar involucrados en el tema, enseñar a los hijos en los colegios, impartir educación sexual para que el conocimiento sea un poco mucho más efectivo y vayan desarrollándose los niños de ambos sexos con un conocimiento exacto, preciso de lo que es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Entonces, un poco que la verdad estamos llegando a lo que usted acaba de decir. Eso no solucionaría el problema. Los violadores castrándolos o qué sé yo, inhabilitándolos sexualmente, podrían dejar de serlos. Usted acaba de mencionar, por ejemplo, los eunucos. En la antigüedad se le cortaban los genitales, pero seguían violando con otros elementos. O sea, la violación sexual no está, vamos a decir, en la parte operativa de los genitales, sino también es mental. O sea, la situación es sumamente delicada, doctor Artidoro. Sí, es tan delicada que merece un análisis más racional y no solamente emocional, no alarmándose por lo que pasa. Pero nuestra sociedad está, yo creo que en muchas partes del mundo está ocurriendo lo mismo, retrocediendo en la evolución. Mientras la ciencia avanza y da una serie de conocimientos que los políticos que hacen leyes debieran conocerlas o hacerse asesorar con mayor profundidad y mayor riqueza de estos conocimientos, entonces se están retrocediendo en la evolución. Yo por eso me he permitido emplear un término que creo que aquí lo estoy usando por primera vez. No estamos caminando hacia el homo sapientissimus. Nosotros somos el homo sapiens. Deberíamos ser el homo sapientissimus. Pero así como va la sociedad, estamos retrocediendo y nos estamos neandertelizando, es decir, estamos regresando al hombre de Neandertal o al hombre de Cromañón. Estamos retrocediendo en la evolución. Y estos avances científicos, que son producto de un avance científico profundo y que no se hace en un solo lugar, sino en varios lugares del mundo, con análisis y estudios de mucha tecnología avanzada, solo quedan encerrados en un grupito de personas, en unos cuantos artículos científicos, en unos cuantos libros, porque estas personas que hacen estos descubrimientos no tienen ningún interés en dedicarse a la política, pues. Y como la política es populista, entonces estamos en ese criterio de que lo que quieren las mayorías es lo que hay que hacer. Es lo que yo llamo la filosofía de las moscas, que dicen coma basura, porque millones de moscas lo recomiendan.
Eso no es una política constructiva, evolucionista y racional. De nuevo, mis gracias por haberme hecho intervenir con este tema, Raúl. A usted el agradecimiento de siempre, doctor Artidoro Cáceres, por haber estado con nosotros en este esperado comentario de todos los miércoles. Un abrazo, doctor. De igual manera, buenos días.